paz de Cristo, bienvenidos a un episodio más de Conociéndonos. En esta ocasión nos vestimos de gala porque tenemos a un invitado muy especial, a nuestro hermano Isaac Marrón Gagiola, quien es el actual obispo del distrito de Tijuana de la Iglesia Apostólica. Bienvenido, Isaac, bienvenido. Gracias, Liliana, es una bendición poder estar aquí contigo y poder platicar un poco. Agradecemos la oportunidad y adelante, a la orden. Bueno, pues nos gustaría conocer un poco más de tu liderazgo, de tus proyectos que has venido desarrollando también y de tus pasiones dentro de tu liderazgo. Y ¿por qué no comenzamos por conocer quién es Isaac Marrón, dónde naciste, cuántos años tienes y de tu familia? Claro que sí. Bueno, gracias a Dios, ahora en el pasado mes, ya ves que estamos entrando ahora a octubre y bueno, el pasado mes, el 19, por cierto, todavía se aceptan regalos. El 19 de septiembre Dios me permite cumplir 49 años, gracias a Dios, ya entrando a la etapa del jubileo. Muy joven todavía. Sí, sí, sí. Es una bendición, gracias a Dios. Pues nací en un lugar que se llama Vicente Guerrero, aquí en el estado, en Baja California. Está al norte, unos 15 minutos al norte de San Quintín. Generalmente se conoce más San Quintín. Estamos a unas 4 horas de distancia por aquí en vehículo. ¿De Tijuana? Sí, Vicente Guerrero, Baja California. Ahí nací, de ahí era mi papá, originario de mi papá, la familia de mi papá, y en el tiempo en que empezó a pastorear ahí en ese lugar, 1966. Y ya en el 72 Dios me permite nacer ahí, soy el segundo de 4 hijos, 2 hombres y 2 mujeres. Así es de que es mi familia. Mi papá se fue el 2018, precisamente en septiembre, estamos cumpliendo 3 años, le recordamos unos días atrás, y mi mamá vive en Ensenada ahora. Muy bien. Mi hermano es pastor aquí en el distrito de Tijuana, actualmente está en la iglesia número 49, ha estado ya en varias congregaciones. Fidencio. Sí, Fito. Fidencio con el nombre de mi papá, y está en la 49. Mi hermana Imelda está al norte de San Francisco, unas 4 horas al norte de San Francisco. Mi hermana Judith es esposa de pastor aquí en el distrito de Los Ángeles, aquí en el área de San Diego. San Diego. Sí, así es que pues básicamente 3 estamos en la vida pastoral siguiendo los pasos del viejo. Sí, cuando tú naciste ya era pastor tu papá. Sí, resulta que él empezó a pastorear en 1966. Ah, sí. Es una larga historia, ¿no? Pero haciéndola corta, se dio una sequía muy fuerte ahí en la zona, como es zona de agricultura y ganadería. Había habido una sequía muy fuerte y tuvieron que salir de ahí de Vicente Guerrero y se estableció mucha gente en Ensenada, Mexicali, se distribuyeron en el estado. Y mi papá se vino chico a Ensenada con su familia, con el abuelo y la abuela. Y ya con el tiempo lo instalaron como diácono ahí en la primera iglesia de Ensenada. Empezó a hacer cultos en lo que hoy es la segunda iglesia de Ensenada. Y ahí fue diácono. Y ya en 1966 empezó a pastorear allá en Vicente Guerrero. En Vicente Guerrero. Sí, regresó a su terruño. Y ahí naciste tú, ahí sí. empezaste la vivencia como hijo de pastor. ¿Cómo fue ser hijo de pastor en esa área? Sí, toda una aventura. Toda una aventura, pero tenemos conocimiento de que anduviste un tiempo medio rebelde. A ver, cuéntanos, ¿cómo estuvo eso? Sí. Bueno, mi papá empezó a pastorear en el 66 y se casa en Ensenada con mi mamá en el 70. Por cierto, la casó el hermano Marcelo Pacheco, los casó, el hermano Marcelo Pacheco. Ya en el 96 casó a mi hermano también, y en el 2004 también nos casó a nosotros. Siempre significó mucho, ¿verdad?, la amistad y el ministerio del hermano para mi papá y la familia. Entonces el Señor nos dio la oportunidad de esa bendición. Se casan en el 1970 y se van a vivir allá, a Vicente Guerrero. Y en aquellos años pues la iglesia era un poco o muy diferente a la actualidad. Había más exigencias para los pastores, para los hijos de pastor. Era o es zona rural,
entonces pues vivíamos entre la parcela y la iglesia, el trabajo del ganado y la iglesia, las presiones del pastorado y mucha escasez, ¿verdad? Se daba mucha escasez. Mi papá tenía que trabajar sacando almeja, cultivando la tierra, etcétera. Y bueno, pues llegó la etapa de la adolescencia. La famosa etapa de la adolescencia. Sí, sí, sí. ¿Y cómo llegó para Isaac? Sí, pues ya a los 12 años ya empezaba a darse cierta rebeldía. Y a partir de ahí, bueno, vivíamos rodeados de parientes, de amigos, naturalmente, y en la etapa de la adolescencia empezamos a relacionarnos con cosas que no iban de acuerdo pues a lo que se... A los principios de tu casa. Así es, exactamente. A escondidas al principio, etcétera, ¿no? Y pues básicamente fui la oveja negra de la familia. La oveja negra por 8 años, de los 12 a los 20 años, con diferentes grados de rebeldía. Sí, y también de participación de ciertas cosas como violencia o drogas, ¿verdad? Las ¿Llegaste a usar drogas? Bebidas embriagantes y el tabaco. Por cierto que no fue mucho problema dejar las drogas y la bebida. Lo que más batallé fue el tabaco, algo curioso, ¿no? Pero sí, definitivamente Dios me libró muchas ocasiones de la muerte por eso que vivíamos o por lo que consumía, pero también por la violencia que se da en ese medio. En ese medio. Sí, y me doy cuenta que definitivamente las oraciones de los padres tienen una autoridad. ¿Qué papel jugaron tus padres en esa etapa de tu vida? No, pues determinante, la verdad. Desde pequeños pues nos enseñaron a vivir los principios establecidos, ¿no? En la palabra, el memorizar los textos, orar antes de comer, estar en todas las actividades, la escuela bíblica, muchas lecciones muy interesantes, muy hermosas que la verdad nos hacen recordar tantas cosas. Pero ya en el momento de la rebeldía, porque pues le dimos curso, ¿no? A la rebeldía, lamentablemente, y esas cosas las ponía, en mi caso las ponía en segundo lugar, pero como he dicho muchas veces, incluso lo he predicado algunas veces, nunca pudimos pecar a gusto, ¿no? Nunca pude pecar a gusto. Gracias porque, a Dios. Sí, claro, porque desde pequeño los padres nos sembraron el temor de Dios y es algo que no te puedes librar definitivamente. Así y gracias a Dios, ¿no? Sin embargo, esos 8 años, pues ni me iba completamente ni estaba en la iglesia como se debiera. Así es que andábamos. Ni participabas activamente en la iglesia, ni estabas totalmente fuera de casa. Sí, sí, sí. Y ya el último año, bueno, en el 91 movieron a mi papá, había estado pastoreando 25 años ahí. No sabemos por qué nunca lo habían movido, lo habían cambiado, y ya en 1991, en septiembre, por cierto, mes patrio, el Día Nacional, 19 de septiembre. Sí. No, lo cambiaron en 1991 a Tijuana, y detalles muy interesantes en ese movimiento, y llegamos a establecernos aquí en la iglesia número 14. Y de aquí me fui un año básicamente de la casa. Estuve lejos vagando en Estados Unidos y bueno, toda una historia. Pero pues el papel de ellos fue fundamental porque siempre orando, hablando conmigo, ¿cuándo te vas a componer? Todos mis hermanos se bautizaron chicos. A los 15, el que más se duró fue a los 16 años. Se bautizó mi hermana a los 16 años y pues yo fui el último, ¿no? Varios años haciendo sufrir a mis papás. Pero perdón, que te interrumpa, ahorita decías que estaban siempre ahí, ¿no? Qué Sí. interesante y qué bonito, yo creo, Sí. ahora como padre tú también Sí. ves que nunca te soltaron. Así es, Que definitivamente. nunca te soltaron y que estuvieron ahí poniendo siempre el llamado de atención, ¿verdad? Sí. Sin decir, pues ya tomó su decisión. No, estaban no. ahí. No, siempre insistiendo en el momento en que no llegaba a dormir a la casa. Ellos no se dieron cuenta de muchas cosas porque yo trataba de esconderme, aunque ellos sabían. Estuve varias veces a punto de la muerte por violencia. Bueno, me persiguieron varias veces.
Todos esos detalles ellos no lo saben hasta ahora, pero estaban orando y eso hace una diferencia completa, definitiva. Y se desesperaban naturalmente porque no veían la respuesta, pero siempre me llamó la atención la postura de mi papá. Mi papá fue tranquilo y siempre demostrando mucha confianza en Dios, en el ministerio. Y he comentado que podían bailar de un zapateado arriba a mi papá y él se mantenía firme, bien tremendo. Había situaciones graves en mi caso y él se mantenía. Pero a veces llorábamos mi mamá y yo porque pues me decía, ¿cuándo vas a cambiar o cuándo vas a regresar, etcétera? Y mi papá decía, Dios tiene su tiempo, Dios tiene su momento y estamos orando por él, acuérdate. Y bueno, esa postura, la verdad que, bueno, no se puede, definitivamente, nos hace regresar. Y fue algo muy, muy especial. Entonces, uno de los problemas por los que yo no quería y que me aferraba a la rebeldía, aunque yo sabía que no era el camino adecuado, correcto, fue que a los 4 años, lo he platicado siempre y no sé por qué me acuerdo, y no sé por qué digo a los 4 años, pero yo recuerdo que tenía 4 años y en ese momento yo sentí en algún momento el llamado de Dios al ministerio. A los 4 años. A los 4 años, bien curioso, no puedo explicar por qué, ¿no? Pero yo recuerdo que a los 4 años decía, voy a ser como mi papá. Y entonces yo lo sentía como un llamado al ministerio. Así es que de los 12 a los 20, yo decía, si yo me convierto, si yo me bautizo, que era la expresión, ¿verdad? ¿Cuándo te vas a bautizar? Si yo me bautizo, había una frase muy, muy común en aquellos años, hoy se escucha menos, pero se decía, si me bautizo, si me convierto, no va a ser para calentar las bancas, no sé si te acuerdas. Sí, claro. ¿Verdad? No voy a calentar las bancas. Entonces, pues intentábamos escapar, pues huir de esa situación. Sí, ¿no? Es como sabías tu llamado. Sí, exactamente. Sabías tu llamado desde los 4 años. Sí. Entonces, a los 12, me imagino yo que en tu mentalidad de adolescente decías, si me bautizo, voy a tener que entrar al llamado. Así es. Y le huías. Sí, definitivamente le sacaba la vuelta, le huía. Pero un argumento que pesaba en la mente, en el corazón, era cómo voy a, si Dios me permite hijos, cómo voy a llevar a mis hijos a vivir lo que estamos viviendo nosotros. Como hijos de pastor. Como hijos de pastor. ¿Qué te tocó vivir como hijo de pastor que no querías repetir con tus hijos? Sí, pues uno de los detalles que se da muy fuerte en la adolescencia es el tema de la aceptación. Y generalmente había conflictos pues entre la iglesia y el pastor, de qué color van a pintar el templo. Yo me acuerdo de esas reuniones generales. Temas tan profundos como ese, ¿no? Así es, kilométricas, unas reuniones generales kilométricas y que, no, hombre, horrible. Te entiendo. Por cierto que yo como pastor hago pocas reuniones generales y entiendo que es por ese pasado, ¿no? No, y está bien. Si no estuvieras todavía tomando decisiones. Así es. Entonces había cierto conflicto pues entre, un poco más siento yo en el pasado. Hoy hay un poco más de conciencia en la iglesia, el pastor es humano, la familia pastoral, hay un poco más de conciencia. Y es que, bueno, como hijo de pastor, yo no fui hija de pastor, pero como hijo de pastor me imagino que sabes de muchos casos de hijos de pastores que crecen con coraje hacia la membresía. No voy a decir hacia Dios o hacia la iglesia, hermanos, pues, hacia ciertas familias, hacia la gente, porque es su papá, al fin y al cabo, del que están hablando, al que están maltratando, al que le están poniendo el pie, es a su papá, ¿verdad? No es solamente el pastor. ¿Cómo te tocó vivir eso? Sí, perdón, ¿eso fue como que en parte causa por esa rebeldía? Sí, claro. Entonces hablaba pues de que había le huía el llamado porque había esa pugna pues entre la iglesia y el pastor. El pastor, y en el caso de mi papá, siempre buscando el beneficio de la obra de Dios, como todos los pastores, apechugando ciertas cosas, ¿no? Entonces decía, ¿cómo voy a llevar a mis hijos a vivir esto? Yo no lo quiero, yo no estoy de gusto. Pero el otro aspecto era el tema de la economía. Era cuando empezó a pastorear en el 66, había 3 hermanas, empezó a pastorear con 3 hermanas de la antigua iglesia que alguna vez existió ahí, antes de la sequía.
Entonces, pues poco a poco empezó a crecer la iglesia, a comprar terrenos, etcétera. Así es de que había escasez, pero una de las cosas es que lo que trabajaba en la madrugada, sacando almejas, Tu papá. ajá, en diciembre o en la época de mucho frío, había que compartirlo con la iglesia. Okay. Entonces en la casa siempre había gente. Sí. Y gracias a Dios, ¿no? Muchas lecciones muy interesantes, las pláticas, el diálogo con los demás, el hospedaje, que se quedaban a dormir en casa y los niños a dormir al Todos piso, juntos, o en el ajá, o piso. a la bodega de las calabazas, etcétera, ¿no? Muy interesante, yo hoy lo veo como un aprendizaje y una escuela, la verdad, Sí, emocionante. pero en su momento no lo viste así, exactamente, ¿verdad? sí, definitivamente no lo ¿Qué percibía. hacías como respuesta? Platícanos No, eso. eso no. Platícanos. No, la verdad es que en la rebeldía de la adolescencia pues había muchos detalles, la verdad. Sí, no le digan a nadie, no le digan a nadie, pero una de las cosas que hacíamos no como... vayan a decirle a nadie, por favor, esto se quede entre ustedes y nosotros nada más. Sí, A ver, ¿qué hacías? es que nos robábamos los tamales de las pobres hermanas. Nos robábamos los tamales y las pobres los dejaban cociendo y cuando iba a terminar el culto, regresaban y ya la olla ya se había cocido y habían quedado muy ricos. ¿Y qué Sí. más hacías? Sí, no, otras travesuras, por ejemplo, se acostumbraba que se ponchaban las llantas, ¿no? Solas. De los carros, sí, se ponchaban solas por arte de magia, pero había cierta maldad, pues cierto coraje o cierta, porque no se ponchaba por la cara de enfrente, sino por los lados, y cuando se ponchan por los lados, pues no tienen Ay, mira. no tienen forma de repararlo. Y también como no se acostumbraban o no estaban todavía los tapones de gasolina con llave, pues resulta que se perdía el azúcar de la cocina y Ay, ay, ay. se llenaba el tanque de azúcar. De azúcar o de jabón. Y lamentablemente se perjudicaban graves. No, pues sí, Sí. era unas Travesuras. travesuras. Sí, ya me Pero, arrepentí. ¿ya te arrepentiste? Sí, Dios me perdonó. Qué bueno, esperemos que los hermanos también. Sí. Pero aquí, qué interesante que a pesar de eso, esa etapa, vamos a decir, etapa de rebeldía y en que estabas, en que sí, en que no acepto el llamado de Dios que ya sabías que tenías, Sí. En el momento en que te bautizas, a mí me llama la atención y siempre te lo he comentado, que fue muy rápido, cómo Dios te llevó en el liderazgo. Te bautizaste en el 92, en el 94 tengo en mis notas que ya eras líder juvenil local, en el 96 ya eras, o sea, 2 años después ya eras líder distrital y en el 99 ya eras líder nacional de jóvenes. De haberte, claro, creciste en la iglesia, pero no era como que estabas todo el tiempo, esos 8 años estuviste prácticamente ausente y del 92 bautizarte y en el 99 ya ser líder nacional fue muy rápido, como te llevó el Señor abriendo puertas, porque así lo veo yo, ¿no? Como no fue algo que tú buscaste, sino que el Señor te fue abriendo las puertas. ¿Cómo ves tú esa etapa? Sí, pues te comentaba que le sacábamos la vuelta, ¿no? Le sacábamos la vuelta porque pues no queríamos vivir lo que estábamos viviendo. Pero donde yo digo que Dios me cambió fue precisamente en que amo el pastorado, la verdad. Estoy esperando terminar ahora en marzo para enfocarnos en la iglesia y poder atender todas las necesidades y vaciar la vivencia, la experiencia. Amo el pastorado, la verdad. No me imagino sin el pastorado. Pero ahí me doy cuenta que Dios me cambia, que Dios me transformó, porque algo que rechazaba ahora lo anhelo, lo deseo, sí, lo amo. Es una bendición de verdad. Ahora tratamos de enseñarle a nuestros hijos sobre eso y van en el camino, gracias a Dios. Pero entonces, cuando Dios me cambia, pues intentamos meternos, ¿verdad? Al servicio sin esperar nada, definitivamente. Y Dios fue acomodando las cosas. Por ejemplo, no sé si hemos platicado, pero a veces el llamado se da por la necesidad.
Y entonces yo entiendo que muchas cosas donde Dios me incluyó en el trabajo fue por necesidad. Por ejemplo, yo toco la guitarra, el piano, muy Y medio poco. cantas. Sí, medio canto. Más bien destrozo los himnos, ¿no? Pero aprendí a tocar la guitarra a golpes. Mi papá era músico y tocaba 5 o 6 instrumentos, mi hermano igual, cualquier instrumento. Le regalé una vez un arpa muy curiosa, una tabla, y ya al ratito estaba tocando. Bueno, el asunto es que yo no tengo mucho sentido musical, así es que aprendí a golpes, a fuerza y por necesidad, en 1998 para empezar a pastorear. Pero lógicamente mi papá me enseñó algunas cosas, etcétera. Pero digo pues que no tenía esas habilidades, pero por necesidad había que hacerlas. Entonces, no sé si hemos platicado, pero me bauticé en el 92, diciembre, y en el 93, a mediados del 93, híjole, también que cierran las cámaras, ¿no? Me pidieron que fuera director de canto, imagínate, de los jóvenes. Oh. ¿Y cómo le hacías? Imagínate. O sea, era una vivencia bien curiosa, te la platico así en el contexto. Acabamos de llegar de la zona rural a la ciudad, todo absolutamente nuevo. Sí, en ese año la Ritmos zona... diferentes para empezar. Sí, también, sí, la zona del Cerro Colorado no entraba la policía, existía el grupo táctico en aquel tiempo. Santo Dios. Se peleaban las bandas contrarias enfrente del templo. Cuando llegaban los soldados se metían, los vagos, los cholos en ese tiempo, se metían a donde se sentaban las muchachas de la iglesia. Era una vivencia tremenda, un choque muy fuerte. Sí. Y luego ver a 25 jóvenes, yo en ese tiempo ya bautizado, con 20 años, me bauticé a los 20 años, en el 92, ver a jóvenes grandes, de 25, 30 años, que eran parte de la fraternidad en aquel tiempo, y yo recién bautizado en una ciudad cuando veníamos de... Bueno, era un contexto muy curioso, pero me pusieron de director de canto. Dios santo. Y ¿no bueno, quieres cantar un pedazo de no, Dios nos libre. No, lo brincamos para otra no, pero fue bendición, pues el asunto es que donde había necesidad y decía que sí, Dios acomodaba las cosas. Y hay muy buenos recuerdos de muchos cantos. Se acostumbraba que cantaban las fraternidades y se venía la presencia de Dios, la iglesia en avivamiento. Y bueno, fue una excelente experiencia, fabulosa. De aprendizaje también. Sí, mucho. Y de formación, me imagino. Mucha formación, mucha formación. Y ya en el 94 empecé con los jóvenes, ya como director. Así es que medio año de director de canto y luego el siguiente año de director de jóvenes, 94 y 95 en la iglesia 14. ¿Y cómo fue el brinco del local al distrital? Pues resulta que en el 95, no sé si recuerdes, julio de 1995. Yo ya estaba casada. ¿A poco ya te habías casado? Ya estaba con las Dorcas. Yo me prometí 10 años de servicio con los jóvenes antes de casarme. Bueno, era mi meta, ¿no? Y no, la pasé, fueron 12. Muy bien. Entonces fueron 12 años. No, pero qué bien. En julio del 95 fue el segundo Congreso Nacional aquí en Tijuana. Sí, el primero había sido en el 85. Debiste haber estado en el 85, ¿no? ¿O no estuviste? Ajá. Era entre adolescente y joven, pero sí asistí. Y recuerdo la del 95, aunque ya fui como recién casada. Pues en el 95 yo era director de los jóvenes de la 14. Local. Ajá, ya en ese tiempo era presbiterio, la iglesia número 14, y no era el promotor, pero hacía equipo con el coordinador, hermano Marcos, ahora de la 16, Marcos Gómez. Y bueno, hacíamos equipo y nos incluimos en algunas comisiones del evento nacional general. En ese tiempo... el hermano Neftalí Rodríguez de Torreón era el director nacional. Y aquí, precisamente en ese evento, fueron las elecciones donde quedó Melqui y Obed. Melqui Gallarzo y Obed Rodríguez fueron electos aquí en Tijuana en el 95. Y bueno, en ese involucramiento, en ese trabajo y el quehacer ahí con Marcos en el presbiterio, los presbiterios eran congregaciones grandes, o eran presbiterios grandes, perdón, de
10, 12 congregaciones. Mi papá era el presbítero, así es que pues fue aprendizaje. Y el siguiente año, el 96, fueron las elecciones de director distrital. Y el que tuvo la culpa fue Marcos, precisamente, ¿verdad? Habló con David Herrera en aquel tiempo, con el obispo, etcétera, y me propusieron. Yo nunca me imaginé, la verdad, nunca me imaginé. Ahí en la primera iglesia de Tijuana, yo ya era diácono y andaba cuidando los carros, como se acostumbra en el ministerio de los diáconos, lloviendo, frío, también una experiencia fabulosa. Una buena escuela. Sí, de formación, sí. que la amamos. Forma tu carácter. Sí, excelente, la verdad. Maestros y líderes de los diáconos, mis respetos. Y andaba sin imaginarme siquiera, sirviendo, y me hablan. Y allá atrás de la pila estaba reunida la mesa directiva y me dijeron, mañana son las elecciones y tú vas a jugar o quieres jugar. No, pues adelante. Y nunca me imaginé, la verdad, y fue una sorpresa. Hay muchos detalles en esa historia, sí. No sé si luego adelante, los platicamos. Adelante. Sí. Es interesante, como te mencionaba hace rato, ¿no? Cómo fue rápido, una puerta tras otra, sí. y escuelitas de aprendizaje, porque algo que me gusta recalcar es de que miran a una persona, el obispo del distrito, pero no saben cuál fue la escuela, como llamamos ahorita, la escuela que llegó a esa persona a estar donde está, sí. sentada, ¿no? Entonces, pues sí, fue hijo de pastor, qué fácil, sí. Pues ahora es pastor, qué fácil, sí. No, pero pues hay muchos que fueron hijos de pastor, hay muchos que son pastores ahora, pero ¿por qué el que está sentado en esa silla especial sí. es tal o cual persona, verdad? Y es interesante porque no nada más es el llamado de Dios, sino también es la voluntad, la disposición de la persona y el estar y decir aquí, adelante Señor, yo voy, ¿verdad? Sí. A las puertas que se abren. Y se abrió después la puerta nacional. Sí, ahí en el distrital, en el 95, se han dado muchas cosas, ¿no? Pero en 1995 yo trabajaba en una empresa de soldadura. Se hacían piezas artísticas de soldadura y a mí me habían encargado el departamento de diseño de empaque. Un trabajo bien interesante, muy bonito, me gustaba mucho. Y siempre he testificado que nunca duraba un mes en un trabajo sin que me ascendieran o me dieran un aumento. Siempre había alguna bendición, bien curioso cada mes, ¿no? Digo, al mes. Y en esa ocasión venía la convención y yo era diácono, ya era diácono, porque había el compromiso de participar en la convención cuidando los carros, atendiendo las tareas del diaconado. Entonces me acababan de ascender en el trabajo a un departamento, como encargado de un departamento de diseño, de empaque. Y entonces yo sabía que eran 3 días de convención, que había que estar desde temprano y hasta la noche. Así es que eran 3 días, jueves, viernes y sábado. Así es de que yo hablé con el supervisor y le digo, oye, necesito estos 2 días de trabajo. Y me dijo, tú sabes que hay mucho trabajo y tenemos nuevos pedidos, no se puede. Y lo hice con tiempo, pero acercándose el tiempo yo estaba más nervioso, pues porque necesitaba el permiso, tenía que decidir entre una cosa y otra. Volví a hablar con el supervisor, César se llamaba, y le digo, César, ¿cómo le hacemos? Ya habíamos probado en el trabajo que cuando había necesidad me daban margen. A veces me iba a trabajar a las 3 de la mañana o me quedaba en la noche después del culto el domingo. Me tenían mucha confianza y había oportunidades de pagar horas, etcétera. Pero me dice, oye, te acabamos de ascender y luego todo el trabajo que tenemos no se puede. Y le dije una tercera vez y se molestó por mi insistencia. El caso que le dije, bueno, entonces voy a tener que renunciar. Pues tú sabes. Y yo un día antes de la convención fui con esa conciencia de que iba a renunciar, que era mi último día de trabajo. Y le digo, oye, necesito ir a la convención, así es de que voy a renunciar. Se enojó y etcétera. Ya cuando se iba a acabar la jornada, me habla el supervisor.
Y dije, entré a la oficina y aventó los papeles al escritorio. Y me dijo, fírmalos. Yo dije, pues es mi renuncia, ¿verdad? Porque ya habíamos platicado. Y entonces, bien curioso, porque cuando miré era la evaluación de mi desempeño y había una calificación muy buena en la calificación. Y entonces dije, pues me quieren suavizar el golpe, ¿no? Y cuando volteo la hoja era un aumento de sueldo. Wow. Y dije yo, quieren comprarme, que no me vaya. Y entonces le dije, oye, voy a firmar, pero ¿de qué se trata? Déjate de cosas, me dijo. Firma, es tu aumento de sueldo y tienes los días de permiso que quieras. Vámonos. No, pues bien contento, bien alegre. Y siempre digo que cuando uno demuestra la convicción, pues por servir a Dios, el Señor se encarga de todas las cosas. Eso fue el 95, marzo del 95, así es de que yo andaba sirviendo bien contento afuera, sin esperar nada. Cuando me llaman para el trabajo del distrito, las elecciones al siguiente día y se dieron, se dieron. Y entonces cuando entramos a la dirección del distrito con los muchachos, pues era una experiencia nueva, emocionante, apasionante. Sí, claro. Sí, muy bonito. Y se hicieron bastantes cosas. Una de las cosas que destacaron fue, pues se acostumbraban los congresos, pero también implementamos el tema de la forestación en Tijuana. En aquellos años plantamos y repartimos cerca de 7,000 arbolitos en las jornadas de forestación. La verdad que emocionante y cómo Dios proveía cosas que ni nos imaginamos, ¿no? Que es una de tus pasiones, ¿no? El servicio, pero ahorita vamos a hablar más adelante de eso. Ahora me gustaría que nos hablaras de tu liderazgo a nivel nacional. Sí, pues entonces el distrital fue la plataforma para el general, para la nacional. Porque pues empezaron a hacer eventos diferentes. Y ya eras pastor además, ¿no? Encargado de... Bueno, empecé en 96 con la dirección de los jóvenes, 96, 90 y 98 fue el primer periodo y terminaba el marzo del 98. Pero el 17 de febrero del 98 me instalaron como pastor en una misión que tenía la iglesia número 20. Fui miembro un día de la iglesia número 20. En ese tiempo el pastor era el hermano Félix y habló con mi pastor, que era mi papá, y le dijo que había pensado, que Dios le había enseñado, ¿verdad?, que empezara a pastorear una misión, la misión de Esperanza. Hoy es la iglesia número 36. Sí. Y le dice, tiene que irse a la iglesia 20 para instalarlo como miembro de la 20 y luego ya declararlo campo evangelístico, etc. Hoy es la iglesia 36. Entonces, 96-98 fue una plataforma porque se empezaron a atender a los muchachos. En la primera iglesia teníamos conferencias mensuales con diferentes temas, el tema de la forestación, se empezaron a hacer brigadas médico-asistenciales, ahí se empezó. Y resulta que nos involucramos pues, en el trabajo del distrito y empezó a destacarse en ciertas cosas. Por ejemplo, en octubre del 96, fuimos a la primer brigada médico-asistencial que se hizo en el país, de parte de la iglesia apostólica, patrocinada por los jóvenes. Fue en la Sierra de Nayarit. Y ahí empezamos a trabajar. Fuimos tres jóvenes de aquí del distrito. Y fue una experiencia espectacular, la verdad, que marcó definitivamente mi vida. Y el desarrollo del ministerio también. Aunque ya teníamos cierta vivencia, cierta experiencia en la iglesia, en la casa pastoral, etcétera, ¿no? Pero el 96 de octubre marcó definitivamente. Un cambio. Sí. Y entonces cuando regresamos el 96, en octubre, el 97 hicimos la primer brigada aquí en el distrito. Por cierto, el hermano Jesús Rivera, tu pastor, estaba en el Valle de las Palmas y la primer brigada la hicimos ahí. Ahí con él. Ahí en Valle de las Palmas. Él tenía contactos con los Kumeyaay, una de las etnias de Baja California. Bueno, una historia apasionante, la verdad. Me emociona. Y empezó a trabajarse con asistencia social y entonces ese contacto con lo general y la implementación de ciertos proyectos en el distrito, pues la amistad con Melqui, con Obed, la cercanía, nos pidieron participar en algunos eventos generales como distrito y dar a conocer los proyectos. Entonces, pues pienso yo que se dio de manera natural, ¿verdad? Nunca persiguiendo. La verdad, jamás me imaginé
Sí, llegué a ser director de canto, no me la creía. O sea, el brinco, como tú dices, a lo general. A lo general. Sí, increíble. ¿No te enfermaste? Espero que no. Espero que no. La noticia. No, en casa todavía tengo en la oficina un caballo, porque el caballo me recuerda, amo los caballos, ¿no? Pero el caballo me recuerda de dónde soy, de dónde vengo, del rancho, de principios, con mucha necesidad, con mucha humildad y me recuerda. Para que no te despegues. Sí, pero me hace vivir muchas cosas. Muy bien, pues sí, sin duda vemos eso, ¿no? Constantemente en los líderes que el Señor llama, Él abre las puertas, sí, y él marca el camino. Sí. Y lo he dicho en otras entrevistas y lo digo aquí, el Señor supera todo. Cualquier sueño que podamos tener de lo que deseamos o a dónde queremos llegar, se queda corto con lo que el Señor pone, sí, para muchos. Definitivamente que sí. En uno de estos eventos, tengo entendido que conociste a Esther. Ah, sí. ¿Cómo fue? Cuéntanos. Sí, en mayo del 98 se hizo el primer campamento nacional, de líderes distritales. ¿No es cierto? En el 96. Sí, ya me equivoqué con las fechas, pero en el 96 se hizo el primer campamento de hijos de pastor y en el 97 se hizo el primer campamento de líderes distritales, y ya participamos el 97, y en el 98 se volvió a hacer el campamento, porque en el 98 había habido elecciones de nuevos líderes en todo el país, de los distritos, así es que fuimos en mayo al Estado de México, Cañada Honda, Estado de México, y una experiencia muy, muy bonita, la verdad. Supe que hiciste un campamento de damas, de líderes hace poco, ¿no? Sí. Y excelente, la verdad. Sí. Sí, muy, muy especial. Y el asunto es que fuimos, ¿no?, al campamento, a participar de la actividad muy, muy interesante. ¿Ella iba por qué distrito? Era vecina aquí del distrito de Ensenada. Ah, muy bien. Sí, muy cerquitas. Y no nos conocíamos. Nos conocimos allá en el Estado de México. Fíjate dónde se fueron a conocer. Sí, sin imaginar. Y ahí inició la amistad. Sí. Con una broma, porque mi papá nos enseñó que debiéramos tener mucho cuidado con ortografía. Ajá. Y tenía una ortografía casi perfecta, mi papá, ¿no? Muy interesante. Aparte una letra manuscrita muy bonita, pero siempre nos corregía los trabajos de la escuela, y mi mamá pone mucha atención en escribir bien los nombres, y bueno, muchos detalles, y esa fue una enseñanza familiar. Entonces, en ese tiempo Melqui me había encomendado que estuviera inscribiendo a los líderes que estaban llegando ya en el campamento. Y entonces vienen los de Ensenada en la fila, ya inscribía a los que estaban en la fila, y vienen los de Ensenada y llega ella. Era líder de Ensenada, y entonces naturalmente preguntaba el nombre para escribir. Claro. Y aunque ya la había visto de lejos, ¿no? A ver cómo se llama. El asunto es que viene, y cuando llega a la fila me dice Esther, y entonces yo le digo TH, o sea, ¿se escribe con TH o nada más con T? Ajá. Y me dice sí. Entonces le puse Esther y una T y una H, como si fueran sus apellidos. Esther TH. Yo jugando y vacilando, pues, ¿no? Y entonces lo vio y se rió. Y dije, ya. Sí, de aquí Palomita. somos. Palomita. Sí, y así quedó, y ahora en el contacto ahí en el teléfono es Esther TH. Esther TH. Sí. Y así inició, después de ese palomita que se dio ahí, inició la amistad, el noviazgo, sí, y ahora forman un bonito matrimonio con 2 hijos. Sí. Que han sido una bendición sus hijos y un milagro, ¿verdad? Así es, sí. Sí, pues en el 2004, el 4 de julio, por cierto, de 2004 nos casamos acá en Ensenada. Y ya ella se vino a vivir a Tijuana, y hasta el 2009 nació Isaac, el primer hijo. Ajá. Y en el camino perdimos a otro, y en el 2012 nació Esthercita. Ajá. Entonces estuvimos casi 5 años sin poder tener familia.
Fue una historia muy, muy apasionante, emocionante, la verdad, de cómo Dios obró en la necesidad. Porque ya 5 años sin tener hijos, aparte que nos habíamos casado grandes, ella también había sido líder y había estado sirviendo varios años en la iglesia. Yo tenía 32 años, así es que 5 años más era eterno, la verdad. Sí, me imagino. Era eterno y la presión social que se da. Claro, sí. La presión social es algo fuerte y ya calaba y llorábamos, orábamos y no llegaban los niños, ¿no? Pero en ese tiempo ya estábamos pastoreando la iglesia número 24 y la 24 fue otra escuela emocionante también, muy apasionante para nosotros. Entonces ya estábamos pastoreando y se había dado un avivamiento muy, muy bonito, la verdad, tanto en lo profético y bendiciones como en el crecimiento de liderazgo, adquisición de propiedades, un poco de construcción. Y fue una vivencia emocionante, la verdad, muy emocionante. Y ahí en ese mover, Dios nos hablaba de crecimiento, de multiplicación. Y fue cuando lo mencionamos así lo decimos, fue una vivencia profética muy fuerte. Había palabra de Dios, nos dio incluso el mes de nacimiento del niño. Nosotros no imaginábamos, la verdad, cómo se podían dar las cosas, pero nos habló el Señor acerca incluso del mes de nacimiento y que cuando naciera iba a haber un movimiento muy especial de Dios y una multiplicación. Entonces se dio un detalle curioso porque orábamos por nosotros, pero no nos dábamos cuenta que en la iglesia había un grupo de hermanos o hermanas que no podían tener hijos, ¿verdad? Y hubo un momento donde Dios confirmaba ciertas cosas y ya estábamos orando por ellos, y bien curioso, ¿no? Yo oraba por las parejas. Una vez estaban como 15 parejas en el altar que no podían tener hijos, y bien curioso, orábamos por la primera pareja, mi esposa y yo, y se caían allá la quinta o la sexta o la última y bien asustados nosotros orábamos por la otra y se iban cayendo los demás, bien curioso. Y entonces ese año que nació Isaquito, nacieron 13 niños. Wow. 13 niños. O sea, fue bendición y multiplicación para la iglesia. Sí, en ese aspecto, pero también una multiplicación, muchos bautismos. Esos años logramos bautizar, era una iglesia pequeña, pero logramos bautizar 52 hermanos. Era una locura para ese momento. Así es que se dio una multiplicación. Y no solamente los bautismos, como comento, sino también el tema, pues, del crecimiento del liderazgo. Originalmente había 8 o 10 líderes y ya estábamos hablando de 80 líderes, otras propiedades que se habían adquirido y muchas bendiciones, la verdad. Entonces, pues fue un paquete completo, no solamente la bendición del hijo, sino el paquete completo del Señor para la iglesia. Sí. Ya al tiempo, pues orábamos por alguien más y lo perdimos, ¿verdad? Perdimos un bebé en el camino, algo doloroso, algo claro, bastante fuerte, y ya en el 2012 llegó Esthercita. A complementar el paquete. Sí, Isaac y Esther. Muy bien. Y que ahora forman una bonita familia, ¿no? Muy bonita. Con los mismos nombres, pero muy bonita. Sí, nosotros no batallamos con los nombres. No batallaron. Sí, nos decían que les pusiéramos de cualquier nombre, pero... De la abuelita, del abuelito, sí, y de la tía. Es un asunto entre nosotros. Claro. Gracias, muy amables, Dios les bendiga. Por su opinión. Se llaman Isaac y se llama Isaac y se llama Esther. Con TH. TH, sí, por cierto. Me gustaría que nos platicaras un poquito de tus pasiones. Sabemos que tienes varias. La escritura, por ejemplo, algo que sé que te apasiona, además de los caballos, es el escribir. El escribir, sé que deseas dejar un legado, no nada más como que digan, el hermano Isaac Marrón fue obispo, fue pastor, hizo esto, lo otro, sino escrito, ¿no? Y siempre usas la frase, recuérdame la frase que siempre usas, que lo escrito se queda, ¿cómo va? Sí. ¿Cómo va? Verba volant, scripta manent. Ándale. Sí. ¿Qué quiere decir? Sí, las palabras vuelan y lo escrito permanece.
Así es. Sí. Y es algo que siempre usas pues en tus escritos. ¿Qué materiales has hecho? ¿Qué has escrito? Sí, bueno, una de las cosas, como dices, que nos apasionan es escribir, pero nace pues de que tenemos pocos escritores. Sí. Y la verdad no sé escribir, o no sé si sé escribir, estoy haciendo el intento, pero la idea es escribir. Siempre he dicho que se aprende a orar orando. Sí. Entonces creo también que se aprende a escribir escribiendo. Ahora leo lo que escribí en el 98 y digo, Dios santo, ¿no? ¿Cómo leían esto? ¿Cómo leían esto? Pero la idea es escribir. Pero fíjate que nace porque mi papá nos enseñó a leer. Mi papá nos enseñó a leer. Los primeros libros que leí en la adolescencia fueron libros que tenía mi papá en su biblioteca. Tenía muchos libros y nos enseñó el amor a la lectura. Así es que pues leo mucho, la verdad. Leo mucho y cuando lees se despierta el deseo. Por cierto, nuestras generaciones no leen. Y ahora con la tecnología menos. ¿Verdad? Y nosotros estamos enseñando a nuestros hijos a que lean y es impresionante, leen mucho también, ya leen mucho a su edad y saben muchas cosas increíbles, muy interesante. Entonces en la lectura se desarrolla pues el deseo de escribir y creo yo que tenemos pocos escritores porque hay pocos lectores. Sí. Pocos lectores, la verdad. Culturalmente, la posición del país en el mundo en cuanto a la lectura, depende a quién lean, ¿no? Pero alguien dice que leemos 2.5 libros en el año, alguien más dice que 1.8, es muy poquito para poder avanzar. Y lamentablemente incluso los líderes leemos poco, o se lee poco. Entonces nace con esa enseñanza de papá, de la lectura, y se da la escritura. Y la verdad me emociona mucho. Y no tanto por la intención de trascender o dejar, ¿cómo se llama? Que quiera los aplausos, pues, ¿no? No sé cómo decirlo. No tanto por eso, sino que las generaciones nuevas sepan de nuestra vivencia, de nuestra experiencia, de nuestra generación. Y porque al fin y al cabo es una manera de predicar. Claro. Se predica escribiendo también de la palabra de Dios, se educa escribiendo también. Sí. A veces uno no puede llegar a otras partes, pero a través de la escritura lo hace, ¿no? Sí. Tengo entendido que el libro que escribiste junto con tu esposa, La Cima. Hasta la Cima. Hasta la Cima, perdón, ha llegado a varios países. Sí. Se usa como método de enseñanza, ¿no? De evangelización, de formación, más bien, en muchas iglesias. Sí, sí, sí. ¿Qué más has escrito aparte de eso? Pues es muy interesante eso. En la mayoría de los escritos uso un texto de la Biblia que dice: se escribirá esto para la generación venidera y el pueblo que está por nacer alabará al Señor. Eso dice la Biblia, ¿no? En el libro de Salmos. Entonces, sí se tiene que, como dices tú, dejar un legado, aunque no necesariamente que queramos los aplausos, sino alguien tiene que motivarse. Claro. Alguien tiene que motivarse. Por cierto, que me motivaste cuando me dabas clases. A los jóvenes. Sí. Ok, lo digo yo. Oficialmente, yo fui su maestra cuando él estaba con los jóvenes. Yo fui su maestra y lo motivé a escribir. Cierto, sí. Pero déjame aclaro por qué. No porque haya mucha edad de diferencia, 1 año solamente. Sí, pero pues él no se casaba, yo me casé. Bueno, ya lo aclaré, puedes seguir. Sí, muy bueno. Sí, me acuerdo, no sé si te acuerdas o alguna vez lo hayamos platicado, pero un día dijiste en la clase, tienen que escribir, escriban. Y después te acercaste a mí y me dijiste hermano. Sí, porque pues es... Hermano. Tiene que escribir, etcétera, ¿no? Y bueno, ha habido motivaciones, pero una motivación, me gustan mucho las biografías. Y una biografía que me impresionó mucho fue la biografía de Spurgeon, el que llamaban el príncipe de los predicadores. Sí. Entonces él
tenía una memoria prodigiosa. Los biógrafos dicen que se sabía el nombre de los 5,000 miembros de su iglesia. Wow. Increíble, ¿no? Pero una de las cosas que hacía Spurgeon, además de predicar, y lo hacía bien porque en Sí, su tiempo definitivamente. no habían las herramientas que existen ahora, etcétera. Entonces se ganó el título, aunque él tal vez ni lo supo, pero es el príncipe de los predicadores. Y resulta que sus sermones los transcribían y tenía un grupo de jóvenes que les llamaba colportores y los mandaba a distribuir. El sermón lo distribuían en todos los lugares del país donde llegaba y otros países. Y gracias a eso Sí. es de que tenemos libros de sus predicaciones, ¿no? De sus Exactamente. enseñanzas Sí. a sus estudiantes. Así es, y es excelente. Y la verdad que hay sermones apasionantes que Dios le da a los predicadores y es un bosquejo de un libro, Claro. pero no escribimos. No escribimos. Entonces, ¿cuántos sermones se pierden en el año? ¿O cuántos sermones recordamos de nuestros predicadores? Muy poco. Con enseñanzas directas de Dios, porque el Señor se los dio en oración, con una enseñanza espectacular, hermosa de edificación, y alguien lo escuchó, se edificó, pero se perdió. O sea, ahí quedó, ¿no? Una buena enseñanza y gloria a Dios. Entonces, hemos motivado a los pastores a que escriban, pero hay pocos que les gustan. Y de ahí surge, ¿no? De ahí surge. Sí, pero también hay otros dos personajes en la historia de la iglesia cristiana, del cristianismo, para no mencionar nombres. Uno era un excelente predicador, otro no tanto, pero el excelente predicador no escribió, y el que no era tan buen predicador escribió. Y recordamos al que era menos buen predicador, por llamarlo de alguna manera, porque el otro no dejó un legado. Entonces, yo siento una carga por escribir, la verdad. Tengo muchos escritos. Ahorita estoy trabajando con 4 libros que quiero publicar después de... Espero publicar uno antes de entregar el obispado y hay otros 3 que están casi listos para... En el horno. Sí, casi listos para, terminando el obispado, poder darle un poco más de tiempo. Pues excelente, felicidades. Sí, ahí vamos, despacio, pero ahí vamos. Sí, no hay prisa. Sí, y pues sí, se han dado muchos escritos. Generalmente son ensayos. Son ensayos. Sé que has escrito en el Exégeta, por ejemplo. Sí. En algunos otros bosquejos que llegué o tengo en mi devocionales. Devocionales que tengo. ¿No eran unos libritos de La Espada de Gedeón? Empezamos hace muchos años por La Espada de Jehová y de Gedeón, lo escribí en el 98. En el 98. Ya en ese año había escrito algunos ensayos. Hay uno que se llama El Diccionario del Diablo. Ándale. La marca. La marca de la bestia fue una presentación que andaba circulando y sentimos la necesidad de compartir, que quedara por escrito y también. Por cierto, se dio un detalle muy interesante, porque solicité 1,000 a la imprenta y con trabajos junté para pagarlo. Y cuando voy a recogerlos, me dice, aquí están tus 2,000 ejemplares. ¿Cómo que 2,000 si nada más pedí 1,000? Y ya revisamos la orden y, oye, de veras, son 1,000. No, pues ya. ¿Y cómo le hacemos? Llévatelos, me dice. Llévatelos y me los pagas cuando puedas. Y yo sentí en ese momento que era como un empuje de Dios, así como el esfuerzo pequeño que estás haciendo tiene que multiplicarse, más gente tiene que saber, ¿no? Muy interesante. Y sí, escribimos también, o hicimos una revista, tenemos una revista, ya vamos en el 98, número 98, ya por 12 años yo creo. Los últimos lo hicimos electrónica y la distribuimos, pero pues la idea es eso, que quede enseñanza para la iglesia, repasar las lecciones. Y entonces el libro Hasta la Cima básicamente nace por necesidad, porque había estudios que no estaban compendiados o no estaban juntos y andaban hojas por todos lados, y hicimos un compendio. Y sí, gracias a Dios, ahora ya estamos en la 5ª edición. Muy bien. Y van a 18 países, ya está en 18 países. Y nos cuentan testimonios muy interesantes, la verdad, de cómo Dios ha obrado, actuado. Lo están traduciendo al inglés, y un misionero que conocí en el 2002, que estaba en España,
nos conocimos de jóvenes y él se casó y se fue de misionero a Rumania, a su país natal, era Antonio Soltán, y ya abrió 2 iglesias, estableció 2 iglesias y él comparte el estudio en rumano, lo estaba traduciendo. Nada más que él se acaba de mover a Alemania. Hablé con él esta semana y ahora va a trabajar. Ahora lo va a traducir al alemán. Al alemán. Y no, son alcances que uno no imagina, la verdad. Claro. Sí, es acabo que Dios de ir. Supera todo. ¿Mande? Dios supera todo. Dios supera, definitivamente. Acabo de ir a Tuxtla Gutiérrez a un evento que nos invitaron y nos encontramos un grupo de personas que están siendo evangelizadas, un grupo de personas evangelizadas con el libro que están evangelizando a otro grupo. Wow. Y muchos milagros muy interesantes, muy bonitos. Hermosa pasión. Dios supera todo, sí. Sí. Otra de tus pasiones es la asistencia social o lo que conocemos como el Ministerio de Misericordia. Nos contabas hace rato que inició en el 96, sí, por aquellos años, con las brigadas, ¿no? Generales, y luego las brigadas, la reforestación que se hizo aquí en Tijuana. Sé que tienes lo que es marcas, no sé si Marrón Castillo, sí. Quieras hablar un poquito a nuestro público sobre lo que es marcas. Sí, claro. Sí, pues siempre nos llamó la atención el ayudar, ¿no?, a los demás. Es una enseñanza que nos deja la iglesia. Sí. Y en la casa, pues siempre mi papá ayudando a todo el mundo, repartiendo la cosecha, visitando a la gente, repartiendo despensa, etcétera. Y se dieron muchas vivencias en ese tiempo. Entonces nos sembraron eso. Cuando estuvimos pastoreando cuando mi papá estuvo pastoreando la quinta iglesia, que fue del 98 al 2000, 2001, teníamos un grupo, no de la quinta, sino interdistrital, interpresbiterial, que repartíamos alimentos en el centro, ¿verdad? Chocolate, burritos, sándwiches, tortas, etcétera. Era una muy buena experiencia reunirnos para hacer las tortas y luego llevarlas, cantar con ellos, orar. Luego estuvimos entrando a la prisión por 5 años, también un ministerio carcelario muy interesante, testimonios. Por cierto, me tocó dormir ahí en la prisión una vez, no nos dejaron salir. Que no nos dejaron salir, ahí nos quedamos a dormir, en el templo que existía en ese tiempo. Ay, qué miedo. Lo que era el pueblito. Y entonces eso desde ese tiempo, fíjate, en el 98 yo hablaba con los jóvenes y les decía que debíamos dar un paso más adelante en el servicio que estábamos haciendo, profesionalizarlo, formalizarlo para alcanzar otras cosas que en la medida que lo estamos haciendo con todo el corazón, pero no logramos trascender o llegar a otros niveles. Entonces, cuando llegamos a la administración distrital, propusimos que se formaran asociaciones civiles con la intención precisamente de formalizar. Me tocó que cuando estuvimos pastoreando la 24 hice muchas solicitudes porque teníamos 26 ministerios de asistencia social, incipientes, pero ya eran 26 ministerios que estaban trabajando en diferentes áreas. Hice muchas solicitudes como iglesia a las dependencias de gobierno, a otras asociaciones, y nos cerraron la puerta sencillamente porque somos iglesia. AR, Asociación Religiosa. Entonces ahí nos bloqueamos. Así es que cuando llegamos empezamos a promover el tema de las asociaciones civiles y nosotros la formamos en 2015. Mi esposo y yo, es Marrón Castillo, Marrón Castillo AC, o Marcas, ¿verdad? Marcas AC. Entonces empezamos a trabajar y ya se dieron otros pasos más interesantes y puertas abiertas. Por ejemplo, en el 96, cuando empezamos a plantar arbolitos, solicitamos al Parque Morelos con cartas y todo el asunto, todos los protocolos, que nos dieran los arbolitos. Y sí se nos entregaron, pero tuvimos que tomar un curso de 4 semanas de cómo plantar, cómo agarrar los arbolitos, todo un proceso. Los cuidados que se deben tener, y fue un mes, y luego el vehículo en que teníamos que ir por ellos, cómo los íbamos a entregar, cuánto tiempo teníamos para plantarlos, toda una historia. Y resulta que ahora con la asociación civil, hago la carta, la presento en el Parque Morelos, y no pasó 1 hora cuando me estaban hablando. ¿A qué horas vienen por los arbolitos? ¿A
¿A qué hora a qué hora quieres los arbolitos? ¿Dónde se los llevamos? ¿Dónde se los ponemos? Wow, así bien impresionante. Y no que esté mal como asociación religiosa, sino buscar los caminos pues, para que se pueda alcanzar. De abrir más puertas, ¿no? De ayuda a la misma comunidad, a la misma iglesia. Definitivamente. Sí. Somos una persona moral al servicio de la iglesia. Así es. Somos los mismos hermanos. Bueno, y también eres parte de Entre Damas. Sí, claro que sí. Claro que sí. Que se formó en el 2017, ¿verdad? Así es, sí. Que es otro ministerio de mucha bendición. Está también el ministerio de la Asociación Filantrópica Maclovio Gagiola. La verdad que han hecho un trabajo increíble. La semana antepasada repartieron 5 toneladas de sandía, que no nos dan a la iglesia, se la dan a la asociación civil. Sí. Y la asociación civil se la distribuye a la iglesia. Así es. Es excelente, la verdad. Y hay cosas muy interesantes que pueden lograrse a través de las asociaciones civiles. Entonces, si te fijas, creo que alguna vez lo hemos platicado, la iglesia siempre está ayudando, siempre está sirviendo. Sí. Siempre estamos dando. Se ve a la iglesia como una institución donde puedes pedir ayuda, pero nos hemos limitado mucho pues, a las despensas, a visitar a los hermanos, y hay muchas cosas más que se pueden lograr. Claro, y es que como vamos a decirlo así, como el reino de Dios establecido aquí en la tierra, debemos de proveer no solo salvación, porque nosotros no proveemos salvación, sino somos el medio por el cual conocen al Salvador del mundo, ¿no? Sí, sí, sí. Pero también el abrir conocimiento en otras áreas, el ayudar a la comunidad, el ser esa comunidad de fe que se extiende más allá de hablar del texto bíblico, ¿verdad? Sí. Y pues no, adelante con esto, te felicito. Sé que eres actualmente el pastor de la iglesia número 12 y estás a unos meses de terminar tu segundo periodo como obispo del distrito. El primer periodo fue del 2014 al 2018 y el segundo del 2018 al 2022. ¿Qué sigue para Isaac Marrón? ¿Qué planes tienes, además de terminar los libros, a nivel personal, a nivel familiar, a nivel ministerial? ¿Qué sigue? Sí, bueno, siempre me ha gustado mucho el estudio y quiero terminar, estoy terminando o avanzando en una carrera en la universidad como administrador y contabilidad también. ¿Estás llevando las 2 carreras? Sí, aparte pues muchos cursos teológicos, la verdad, siempre nos ha gustado el estudio y ha habido oportunidad de estudiar. Y hay 2 licenciaturas en teología, una maestría, muchos diplomados seculares y teológicos. Entonces quiero terminar, pero quiero enfocarme en la pastoral. En la pastoral y en el tema que ya estamos iniciando con la iglesia número 12, el tema de la asistencia social, que se avance más en las asociaciones civiles, porque no pretendemos pues nada más que sea nosotros estamos logrando, sino que más personas se involucren en el trabajo. Los capellanes, gracias a Dios que se logró implementar en estas administraciones y de ahí han surgido ministerios que están desarrollándose muy interesantes. Entonces queremos seguir forjando, motivando a los hermanos, hermanas para que despierten el ministerio y lo realicen. Entonces ya mero llegamos a la pastoral. Esperamos cumplirle a Dios en esa área. Pues muchas gracias por darte el tiempo de estar con nosotros y de platicarnos para conocernos un poco mejor y que nuestro público pueda conocer a Isaac Marrón no solo como el obispo del distrito, sino también como persona, como ser humano, como padre de familia, ¿verdad? Y pues te agradecemos. Y pues amigos, no se pierdan, hermanos, no se pierdan el próximo episodio que estaremos grabando para ustedes y les agradecemos que nos hayan escuchado. Muchas gracias, Dios te pague, Isaac. Gracias a ustedes, Dios les bendiga, que Dios bendiga este ministerio. Gracias. Y les haga prosperar grandemente. Gracias Dios te pague. Dios les bendiga. Paz de Cristo. Te habla Mónica Liliana Pérez y junto a un grupo de hombres y mujeres de la Primera Iglesia tenemos este proyecto que se llama Conociéndonos.
¿Y de qué se trata? Pues de conocernos. ¿A quién? Pues a ti. O si tienes algún líder o a tu pastor y te gustaría conocerlo mejor o que lo entrevistáramos, pues invítalo, que nos contacte. Queremos entrevistarlo, queremos saber más de él, todas sus áreas, sus facetas. Además de pastor, ¿qué hace? Queremos saber de él. La silla está vacía.